No te pierdas el final de este video, porque ahí descubrirás que la fe no solo abre mares, también cambia destinos. El clamor de un pueblo olvidado. El sol del desierto caía con fuerza sobre las arenas de Egipto, y en medio de ese calor implacable, el eco de los látigos resonaba sobre los ladrillos. Cada golpe era un recordatorio de la esclavitud, cada grito una plegaria ahogada que subía al cielo. Durante más de 4 siglos, el pueblo de Israel había trabajado bajo el yugo de faraones que los habían olvidado, pero Dios no los había olvidado. Entre las sombras del palacio, un hombre que había sido príncipe y pastor miraba el horizonte. Su nombre era Moisés. Había huido años atrás tras defender a un hebreo oprimido, y ahora vivía en silencio, cuidando ovejas en la soledad de Madián. Pero esa calma estaba por romperse. Una noche, mientras el viento del desierto soplaba entre las rocas, Moisés vio algo imposible, una zarza ardiendo que no se consumía. Se acercó con cautela, intrigado por la luz que danzaba sin apagar. Y entonces, una voz profunda, antigua, estremecedora habló desde el fuego. «Moisés, Moisés». «Aquí estoy», respondió él, temblando. «Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. He escuchado el clamor de mi pueblo en Egipto, y te envío a liberarlos». El fuego iluminó el rostro del pastor mientras la arena se levantaba en espirales doradas. Moisés cayó de rodillas, sintiendo el peso de aquella misión imposible. ¿Él? ¿Un fugitivo, enfrentar al faraón de Egipto? Pero la voz volvió a hablar, más firme, más cercana. «Yo estaré contigo». Y en ese instante, Moisés comprendió que lo imposible estaba a punto de comenzar. El viento cambió dirección. El fuego crepitó más fuerte. El éxodo estaba por escribirse. El regreso del elegido. El amanecer pintaba el desierto con tonos de oro y sangre. Moisés avanzaba con paso firme, su bastón marcando el ritmo del destino sobre la arena. A lo lejos, los muros de Egipto emergían entre el polvo como colosos de piedra. Las pirámides se alzaban ante él, silenciosas y eternas, testigos de un poder humano que creía ser Dios. El hombre que una vez huyó de esas tierras, ahora regresaba. No como fugitivo, sino como mensajero del Altísimo. Las puertas del palacio se abrieron con estrépito. Los guardias cruzaron sus lanzas, desconcertados al ver al anciano con túnica desgastada y mirada de fuego. Moisés levantó su bastón, y el murmullo del pueblo a las afueras creció como un rugido distante. En el trono, el faraón, envuelto en oro y arrogancia, lo observó con una sonrisa fría. «¿Moisés?», dijo con voz grave. «Creí que el desierto te había tragado». Moisés dio un paso al frente, y el silencio llenó la sala. «El Dios de Israel dice, deja ir a mi pueblo». El eco de esas palabras retumbó entre columnas y estatuas. Los consejeros se miraron confundidos, algunos rieron, otros se apartaron temerosos. Pero Faraón se inclinó hacia adelante, su rostro endurecido. «¿El Dios de Israel?», repitió con desprecio. «¿Quién es él para ordenar al Dios de Egipto?». En ese momento, un trueno sacudió los cielos. Las antorchas titilaron. El bastón de Moisés cayó al suelo, y se transformó en una serpiente viva, que siseó y se enroscó frente al trono. Los magos de Egipto intentaron imitarlo, y sus serpientes también aparecieron. Pero la de Moisés devoró una a una las de ellos, dejando solo silencio y asombro. Faraón se levantó, su corona brillando bajo el fuego de las antorchas. «Jamás», rugió. «Israel no saldrá de Egipto». Moisés tomó su bastón, miró hacia el cielo y murmuró en voz baja. «Entonces, el Señor mostrará su poder». El viento volvió a soplar desde el desierto. Las nubes comenzaron a girar. El preludio de las plagas estaba por comenzar. El río se tiñe de sangre. El amanecer sobre el Nilo solía ser un espectáculo de belleza, aguas tranquilas reflejando el cielo dorado, barcas deslizándose suaves, ibis blancos flotando sobre los juncos. Pero aquel día, el sol se levantó sobre un Egipto en tensión. El rumor del desafío de Moisés corría entre los esclavos y los soldados, entre los templos y las calles de piedra. El faraón había rechazado la advertencia. Y el cielo estaba a punto de responder. Moisés y Aarón se presentaron nuevamente ante el trono. El aire era espeso, cargado de incienso y soberbia. El faraón los miró desde su trono, rodeado de símbolos de poder, sin imaginar que los dioses de Egipto estaban a punto de caer uno por uno. Moisés habló con voz firme, la mirada fija en el monarca. «Así dice el Señor, por haber negado mi palabra, conocerás mi poder». El profeta levantó su bastón.
El faraón observó, entre curioso y desafiante. Aarón se adelantó, tocó con la vara las aguas del Nilo. Y el mundo cambió de color. El río comenzó a temblar. Una vibración profunda, como un rugido subterráneo, recorrió sus corrientes. Los peces saltaron, el agua burbujeó, y en cuestión de segundos, todo el Nilo se tiñó de rojo. Rojo oscuro. Rojo como sangre. Un olor metálico invadió el aire. Los sacerdotes corrieron horrorizados. Las mujeres gritaron al ver las jarras llenarse de sangre en lugar de agua. Los animales bebieron y cayeron al suelo. El río de vida se había convertido en un río de juicio. Faraón se levantó, su rostro endurecido, el reflejo del agua roja brillando en sus ojos. Trucos de magos, gruñó. Nada más que ilusiones. Pero incluso mientras hablaba, las fuentes, las tinajas y los pozos del palacio también se tornaban carmesí. El eco de su negación resonó en las paredes del trono como una sentencia. Moisés se volvió hacia él, el bastón aún humeante en su mano. No es ilusión, Faraón. Es advertencia. El profeta se retiró sin mirar atrás. Tras él, Egipto entero se sumía en pánico y confusión. Los esclavos hebreos miraban el Nilo desde lejos, sabiendo que algo sagrado estaba en marcha. Las aguas corrían lentas, densas, como si la tierra misma sangrara. Y en el aire, una voz invisible murmuraba: esto apenas comienza. El susurro en la tormenta. La noche cayó sobre Egipto como un manto pesado. Las calles estaban silenciosas, salvo por los lamentos de un pueblo desesperado. El Nilo, aún teñido de rojo, parecía una herida abierta bajo la luna. En medio de esa oscuridad, un hombre se alejaba hacia el desierto, buscando el silencio que solo Dios podía llenar. Moisés caminó hasta una colina solitaria. El viento soplaba con fuerza, levantando el polvo alrededor de su manto. Se arrodilló, clavó su bastón en la arena y levantó el rostro hacia el cielo estrellado. Señor, su voz tembló, el faraón no escucha. Su corazón es piedra, y su pueblo sufre. Dime, oh Dios de Abraham, ¿qué debo hacer? El viento se detuvo. El silencio fue total, tan profundo que Moisés pudo oír el latido de su propio corazón. Y en medio de la calma, una luz apareció sobre el bastón. Una brisa tibia recorrió el lugar, y una voz, ni humana ni terrenal, se hizo presente. No temas, siervo mío, porque cada negación traerá una nueva señal. Mañana, cuando el Nilo despierte, de sus aguas surgirán los ejércitos del pantano, y sabrán que yo soy el Señor. Moisés inclinó su rostro a la tierra. Las lágrimas caían en la arena mientras la voz se desvanecía entre las estrellas. Sabía que no era venganza, era justicia. Cada plaga era un llamado, una oportunidad para el faraón, antes del juicio final. El profeta tomó su bastón, ahora envuelto en un resplandor dorado. El fuego divino brillaba en sus ojos. El desierto parecía respirar con él, como si la misma creación aguardara el siguiente acto del plan eterno. Desde lo alto de la colina, Moisés contempló las luces lejanas de Egipto. El aire se llenó del croar de ranas a lo lejos. Primero una, luego decenas, luego miles. El sonido creció hasta volverse ensordecedor. El milagro, o la advertencia, ya había comenzado. El despertar del pantano. El amanecer llegó con un silencio extraño. Los egipcios abrieron las ventanas esperando ver el reflejo del sol sobre el Nilo. Pero lo que escucharon fue un croar ensordecedor. De las aguas manchadas de rojo comenzaron a surgir sombras que se movían, docenas, luego cientos, luego miles. Las ranas trepaban por las orillas, se amontonaban sobre las piedras, se abrían paso entre las casas y los templos. Saltaban por los patios del faraón, llenaban los pasillos del palacio, y hasta los altares de los dioses egipcios fueron cubiertos por esa marea verde que no se detenía. El pueblo corría en pánico. El sonido era incesante, como si la misma tierra se riera del orgullo de Egipto. Las cocinas, los dormitorios, las copas de vino, todo estaba infestado. Ni los sacerdotes podían entrar a los templos, pues los ídolos estaban cubiertos de vida temblorosa y húmeda. El faraón, sin dormir durante la noche, miraba con furia las escaleras del trono llenas de ranas que saltaban sin miedo ante él. «Basta», rugió. «Que Moisés retire esto de mis tierras». Los sirvientes corrieron, enviando mensajeros al campamento hebreo. Y allí estaba Moisés, en el desierto, con Aarón a su lado. El profeta escuchó las súplicas del faraón y levantó su mirada al cielo. «Señor, tú que hiciste surgir la vida de las aguas. Detén ahora esta invasión, para que el hombre vea.
que el poder no está en los dioses de barro, sino en el Dios vivo que gobierna sobre todo lo creado. El cielo retumbó. Una brisa helada cruzó Egipto. Y en cuestión de minutos, el croar cesó. Las ranas cayeron muertas por doquier, cubriendo la tierra con su silencio. Los egipcios suspiraron aliviados, pero el aire se volvió pesado, el olor insoportable. Y en su trono, el faraón, mirando las montañas de cuerpos verdes, volvió a endurecer su corazón. No irán a ninguna parte. Moisés, desde lejos, observó las columnas de humo elevarse mientras Egipto intentaba quemar lo que quedaba. Y comprendió que la batalla no era contra un hombre, sino contra el orgullo que se alzaba contra Dios. El bastón volvió a brillar entre sus manos. La siguiente revelación estaba cerca. Y esta vez, el cielo no enviaría ranas, sino polvo que traería vida mortal. El polvo que respiró. El sol nacía sobre Egipto, pero su luz parecía más débil que nunca. Una neblina cubría el horizonte, y el aire tenía el sabor amargo de la arena. Los egipcios, exhaustos por la plaga de las ranas, creyeron que al fin habría calma. Pero el silencio del amanecer no era paz. Era la respiración antes de la tormenta. En el desierto, Moisés se acercó al faraón con paso firme. El bastón en su mano reflejaba la luz del sol como si ardiera desde dentro. A su lado, Aarón escuchaba la voz divina que resonaba en el viento. Extiende tu bastón y golpea el polvo de la tierra. Aarón obedeció. Golpeó el suelo seco, y el impacto hizo que una nube de polvo se levantara. Pero aquel polvo no volvió a caer. Flotó en el aire, girando como si tuviera vida propia, y de pronto, comenzó a transformarse. El viento se llenó de un zumbido inquietante. Miles de motas de tierra se unieron formando cuerpos diminutos, alas, aguijones. Hasta que el zumbido se convirtió en rugido. Mosquitos. Incontables, imposibles de detener. Salían del suelo, de los campos, de las grietas de los muros. Entraban en las casas, picaban a hombres y animales, cubrían los rostros de los sacerdotes y los brazos del faraón. El aire se volvió irrespirable, una tormenta viva que devoraba todo. Los magos egipcios intentaron imitar el milagro con sus artes ocultas, pero sus conjuros se desvanecieron en el aire. Por primera vez, el miedo apareció en sus ojos. Uno de ellos cayó de rodillas ante el faraón y murmuró con voz temblorosa: Este es el dedo de Dios. El faraón no respondió. Sus manos temblaban, pero su orgullo era más fuerte que el dolor. Giró el rostro, cubierto de picaduras, y dijo con voz seca: No escucharé. Desde lejos, Moisés observaba la escena con el corazón pesado. No había alegría en su rostro, solo compasión. Sabía que detrás de cada plaga había un mensaje: deja ir a mi pueblo, para que me adore. Pero Egipto no quería escuchar. Y entonces, una nube oscura comenzó a formarse sobre el horizonte. No era polvo esta vez, era enjambre. El cielo se preparaba para la próxima señal. El aliento del juicio. El día amaneció con un calor sofocante. El Nilo seguía oliendo a muerte, y el suelo, aún marcado por la sangre seca de los mosquitos, parecía cansado de sostener tanto pecado. El faraón había sellado las puertas de su palacio, decidido a resistir al Dios de Israel. Pero el cielo ya tenía otra historia escrita. En el campamento hebreo, Moisés se arrodilló una vez más. El bastón estaba enterrado en la arena, y una brisa se levantaba del oriente. Sus ojos miraban al horizonte mientras escuchaba la voz que le había guiado desde el principio. Levántate, Moisés. Extiende tu mano hacia el cielo. Deja que el viento lleve mi señal. El aire se convertirá en mi mensajero. Moisés se levantó y extendió su bastón. El viento rugió. Lo que al principio fue una simple corriente se transformó en un huracán vivo, un rugido que hizo temblar los muros de Egipto. Desde las arenas del desierto surgieron millones de puntos negros. Moscas. Tantas, que el sol se oscureció. El aire se volvió denso, como si el mundo respirara polvo. Las nubes de insectos cubrían las estatuas de los dioses, los altares, los mercados, los templos. Entraban por las ventanas, por los pozos, por las fosas. Ningún rincón de Egipto quedó libre. Los gritos se mezclaban con el zumbido de las alas. Los soldados intentaban cubrirse el rostro, los animales huían despavoridos. El faraón, impotente, se cubrió con su capa, viendo cómo el suelo del trono parecía moverse bajo sus pies. Pero mientras Egipto se ahogaba en el caos, en Gosén, la tierra donde vivían los hebreos, reinaba la calma. Allí el aire era puro, los cielos despejados.
Los niños jugaban, los rebaños pastaban, y ni una sola mosca cruzaba aquella frontera invisible trazada por la mano de Dios. Así sabrás, dijo la voz del Altísimo, que yo estoy en medio de la tierra, y hago diferencia entre mi pueblo y el tuyo. Cuando los mensajeros del faraón llegaron a Gosén, no podían creer lo que veían. Un mismo sol, un mismo país, y dos realidades distintas. La justicia y la misericordia respiraban lado a lado. Esa noche, el faraón convocó a Moisés. Ofrece sacrificios a tu Dios aquí, en esta tierra, dijo con el rostro cubierto de sudor. Moisés lo miró, sereno. No podemos, Señor mío. Lo que ofrecemos al Señor es sagrado. Y los egipcios se burlarían de ello. Déjanos ir 3 días al desierto, para adorar en libertad. El faraón asintió. Pero cuando el viento se calmó, y las moscas cayeron muertas, su corazón volvió a endurecerse. No irán a ninguna parte, murmuró. Y con esas palabras, la próxima señal comenzó a germinar. El aliento de la muerte. El amanecer trajo olor a hierro y descomposición. Los campos de Egipto, que antes eran verdes y fértiles, se volvieron grises bajo un sol sin compasión. Los toros, los caballos, los camellos, caían uno tras otro, sin voz ni fuerza. El ganado que representaba la riqueza del imperio, los símbolos de poder y comercio, yacían inmóviles en el polvo. Moisés levantó su bastón y declaró ante los oficiales del faraón: El Señor ha dicho, mañana la mano de Dios tocará a los animales del campo. Pero no morirá ninguno de los hijos de Israel. Y así fue. Mientras Egipto ardía en pestilencia, los rebaños de los hebreos permanecían vivos y sanos, pastando bajo el mismo cielo. Los mensajeros regresaron aterrorizados. Ninguno de sus animales ha muerto, dijeron. Pero el faraón cerró sus ojos y endureció su corazón. El orgullo volvió a levantarse como un muro. El olor de la muerte se extendía por el aire. Y de ese polvo enfermo, Dios preparaba la siguiente señal: ceniza y fuego. Dios habló a Moisés y a Aarón: tomen un puñado de ceniza del horno, y que Moisés la esparza hacia el cielo ante los ojos del faraón. Moisés lo hizo. El viento levantó la ceniza como una nube ardiente que se extendió sobre Egipto. Cada partícula cayó como fuego invisible sobre la piel de los hombres y los animales. Y donde tocaba, brotaban llagas. Hervían, dolían, ardían como si el fuego del juicio se hubiera hecho carne. Ni los magos del faraón pudieron mantenerse en pie. Cubiertos de úlceras, huyeron del palacio. Pero el faraón, consumido por el dolor y el orgullo, solo gritó: no me someteré. Y así, mientras Egipto gemía bajo la fiebre, el cielo comenzó a oscurecerse. Una tormenta se formaba sobre el horizonte. La tormenta del cielo. Truenos. Relámpagos que cortaban el firmamento. Un rugido que hacía temblar las pirámides. Extiende tu mano hacia el cielo, dijo el Señor, y caerá granizo sobre Egipto, sobre hombres, bestias y árboles. Moisés alzó su bastón, y el cielo rugió. De pronto, el fuego descendió mezclado con hielo. Rayos caían como lanzas, el granizo destrozaba techos, tumbaba árboles, arrancaba cosechas. Era como si el cielo se quebrara en 1000 pedazos. Los egipcios corrían buscando refugio, los campos ardían entre relámpagos. Era el caos puro, hielo y fuego cayendo al mismo tiempo. Solo en Gosén, donde vivía el pueblo de Dios, no cayó una sola piedra de granizo. El faraón, por primera vez, lloró ante Moisés: he pecado. Ruega al Señor que detenga este fuego. Moisés oró. El trueno cesó. Pero cuando la calma volvió, el corazón del faraón se volvió piedra una vez más. La sombra del oriente. El viento cambió de dirección. Del oriente se levantó una nube roja, espesa, como un amanecer que nunca terminaba. Los egipcios la vieron acercarse y pensaron que era polvo. Hasta que el rugido se convirtió en el batir de millones de alas. Langostas. Incontables, feroces, vivas como una ola devoradora. Cubrieron el cielo, apagaron el sol, y cuando cayeron sobre los campos, lo devoraron todo. Los árboles quedaron pelados, los campos desnudos, las semillas arrancadas de raíz. Ni una hoja quedó verde en toda la tierra. El faraón gritó: he pecado otra vez. Ruega por mí. Moisés oró. El viento cambió, y las langostas fueron arrastradas al mar rojo. Pero el orgullo del faraón regresó con el silencio. La oscuridad viva. Entonces Dios dijo: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre Egipto. Tinieblas que puedan sentirse. Moisés levantó su bastón.
y la luz del sol desapareció. No fue noche, fue vacío. Una oscuridad tan densa que el aire se volvió pesado. Las antorchas no encendían. Los hombres no se movían, paralizados por el miedo. Durante 3 días, Egipto no vio la luz. Pero en las casas de los hebreos, brillaba la claridad. El faraón llamó a Moisés. Vayan, adoren, pero dejen aquí a su ganado. No, respondió Moisés, no dejaremos nada. Todo lo que tenemos pertenece a Dios. El faraón estalló en ira. Sal de mi presencia. Si vuelvo a verte, morirás. Y Moisés respondió, con voz que hizo temblar el aire. Así será. Pero antes de que salga de aquí, escucharás la última señal. La noche de la advertencia. En Gosén, el pueblo hebreo escuchó la instrucción divina. Cada familia tomará un cordero sin defecto. Lo sacrificarán al caer el sol, y con su sangre marcarán los marcos de sus puertas. El aire estaba tenso. Las madres abrazaban a sus hijos, los hombres preparaban las lámparas. Moisés habló con solemnidad. Esta noche, el Señor pasará sobre Egipto. Donde vea la sangre, pasará de largo. Pero en las casas donde no haya marca, habrá llanto. El cielo se volvió rojo. El silencio antes del juicio. El grito en la medianoche. A medianoche, el silencio se quebró. Un suspiro recorrió Egipto, seguido de un grito que rompió la oscuridad. Desde el palacio del faraón hasta la cabaña más humilde, el primogénito de cada casa cayó. Los soldados, los sacerdotes, los nobles, incluso el hijo del faraón yacía sin vida en los brazos de su madre. El pueblo egipcio clamaba, las antorchas se encendían por todo el reino. Era el sonido del juicio y del llanto. Deja ir a mi pueblo. El faraón se levantó de su trono con los ojos vacíos y la voz quebrada. Váyanse, salgan. Llévense a sus hijos, su ganado, sus pertenencias, y bendíganme también a mí. Los hebreos, apurados por la palabra del Señor, tomaron sus panes sin levadura y partieron antes del amanecer. Era el éxodo, un pueblo entero caminando hacia la libertad. Las estrellas del desierto los guiaban. El bastón de Moisés brillaba al frente, como fuego celestial abriendo el camino. El corazón del perseguidor. Pero el faraón no podía aceptar la derrota. En la penumbra de su palacio vacío, juró venganza. Que se preparen mis carros. Que partan mis jinetes. Los traeré de vuelta, o moriré intentándolo. El sonido de los cascos retumbó sobre la arena. El ejército más poderoso de la tierra se lanzó tras los esclavos que habían osado desafiar al imperio. El mar dividido. Los hebreos llegaron a orillas del Mar Rojo. Delante de ellos, el agua infinita, detrás, el rugido de los carros egipcios. El pueblo temblaba. Nos traerás aquí para morir, gritaban. Pero Moisés, mirando el mar, levantó su bastón. No teman. El Señor peleará por ustedes, y ustedes estarán en silencio. El viento del oriente sopló toda la noche. Y el mar comenzó a separarse. Las aguas se alzaron como muros, y el fondo del mar se volvió camino seco. El pueblo cruzó entre los muros de agua bajo la luz de un fuego celestial. El rugido del regreso. Cuando el último hebreo pisó tierra firme, el cielo tronó. El faraón, ciego por la ira, ordenó avanzar. Los carros entraron en el pasaje del mar. Pero el suelo se volvió barro, las ruedas se trabaron, y el pánico llenó el aire. Moisés levantó su mano una vez más. El mar rugió como una bestia despertando. Las aguas se cerraron con un estruendo que hizo temblar la tierra. El ejército de Egipto desapareció bajo las olas. El silencio volvió. Solo el viento soplaba sobre el agua tranquila. El canto de la libertad. En la orilla, el pueblo cayó de rodillas. Moisés alzó su voz, y el cántico resonó entre los montes. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él ha vencido gloriosamente. El caballo y su jinete arrojó al mar. Las mujeres danzaban con panderos. Los niños reían bajo el sol. La esclavitud había terminado. El pacto eterno. El desierto se abría ante ellos, inmenso, dorado, lleno de promesas. Una columna de nube los guiaba de día, y una columna de fuego de noche. El Dios invisible ahora caminaba con ellos. Moisés miró atrás y vio el mar cerrado. Cada ola era un recuerdo del juicio, y de la misericordia. Entonces levantó su bastón y dijo: No temáis. El Dios que nos sacó de Egipto nos llevará a la tierra prometida. Él no abandona lo que ha liberado. El viento sopló entre las dunas. El pueblo avanzó. Y el cielo, desde lo alto, selló su promesa con fuego y nube.
Fin, Éxodo, revelación contada. Un relato de poder, fe y propósito. Porque toda liberación comienza cuando decides creer. Gracias por ver esta historia. Que la fe te guíe como guió a Moisés en el desierto. Suscríbete al canal si no quieres perderte la siguiente historia, activa la campanita y caminemos juntos en cada enseñanza que Dios revela. Dios te bendiga.